Pues una iglesia sana tiene que multiplicarse de manera natural. ¿Sí? Si tienes 10, pues esas 10 ovejas pues se van a reproducir, pero tienen que estar sanas. Para eso se necesita sana doctrina, una sana enseñanza y los principios que quiero compartir con ustedes. Muy bien. Ustedes saben que Dios está interesado en la salvación de todos los seres humanos. ¿Están de acuerdo con eso? Pedro dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno, ni uno solo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, aquí es donde, entendiendo que Dios no quiere que ninguno perezca, aquí es donde cobra significado lo que Jesús dijo en Mateo 5:14. ¿Qué dijo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz del mundo, subrayo del mundo. Ok. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, escuchen, pastores, y aquí es donde entra nuestra tarea, ¿sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, las buenas obras no es solamente ayudar al necesitado, sino tu estilo de vida, tu manera de hablar, tu manera de proceder. Y ahí es donde nosotros tenemos mucho trabajo para discipular a cada oveja, cada persona que llega a la congregación, a que ellos brillen la luz de Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, ahí tenemos esa escritura, la vamos a dejar así, porque la voy a estar mencionando. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, en Hechos 1:8, les dijo: pero recibiréis poder. Poder se entiende para testificar y vivir la vida cristiana poderosa, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego añade Jesús: y me seréis testigos, me seréis testigos. Cada miembro de cada congregación debe ser un testigo de Jesús, un testigo del Evangelio, sí o sí. No solamente el evangelista, ¿sí? No solamente el pastor, cada cristiano debe ser un testigo de Jesús. Y el Señor les dice: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, pongan mucha atención, porque en otras palabras lo que Jesús está diciendo: donde quiera que uno de ustedes esté, allí será luz del mundo. Ahora, yo quiero que piensen, ustedes como pastores, ahorita, y que piensen en sus congregaciones, en los hermanos que estás pastoreando. Bueno, a ellos tú los vas a preparar, enseñanza tras enseñanza. Por eso tienen que ser efectivos en la predicación del Evangelio. Domingo tras domingo, curso tras curso, preparándolos, discipulándolos, etcétera, etcétera, para que donde quiera que estén, ellos sean testigos efectivos de Jesús, que ellos sean luz del mundo. Miren, Dios tiene una estrategia muy sencilla, hermanos, muy sencilla, para poder brillar su luz. Yo le he llamado Misión Babilonia. O sea, ahorita se van a dar cuenta por qué. Miren, Dios en su sabiduría puso a cada uno de sus hijos, o pone a cada uno de sus hijos en el lugar que Él elige. Por ejemplo, a muchos de ustedes los puso en esta ciudad, a otros en Phoenix, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en esa sabiduría pone a cada uno de sus hijos en una ciudad, en un país, en un vecindario, en una familia, en cierta escuela y en un trabajo. Subrayo trabajo.
Ahorita les voy a decir por qué. Porque el trabajo donde laboran todos para ganarse el pan, es uno de los lugares donde el cristiano pasa gran parte de su vida, ¿sí o no? En la que invierte cada cristiano que trabaja, invierte entre 8 a 10 horas diarias allí en su trabajo. Ok, eso lo subrayo para que lo tomen en cuenta. El trabajo o los lugares de trabajo donde cada cristiano va a trabajar, porque allí por lo menos se vive 8 horas. Ok. El trabajo, el lugar de trabajo es el lugar donde Dios va a dar la oportunidad para varias cosas. Número uno, para que obtenga la gente, tus ovejas, el sustento para su familia. ¿Sí? Número dos, para tener oportunidad de sustentar y apoyar la obra de Dios. Y número tres, para brillar la luz de Jesús, para ganarlos para Cristo. Ahora, hay una idea que se acuñó, se metió, yo la detecté hace muchísimos años. Hay una idea equivocada de que solo los que somos llamados al ministerio, así como nosotros, somos pastores, que solo nosotros servimos a Dios. Cuando contamos nuestro testimonio de cómo nos llamó el Señor al ministerio, lo hacemos de una manera tal que todos se impactan. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Y la gran mayoría de los que nos oyen contar nuestro testimonio asumen de que ellos nunca van a poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque esta idea equivocada los hace pensar que como no son llamados espectacularmente como nosotros lo fuimos, ellos dicen, pues no, pues nosotros no podemos servir al Señor, pues yo nomás voy a la iglesia. Esa idea, hermanos, hay que desarraigarla. Y no cuentes tanto tu testimonio, o sea, de cómo te alcanzó. No, había una nube y que no sé qué, iba yo deslizándome y todo. Entonces no, pues yo ni nubes veo. No, yo veo en Phoenix, ni llueve. Ay, sí. Entonces surgen una serie de preguntas en el cristiano común, el que asiste a las congregaciones. O sea, nos ven nosotros servir al Señor, ellos quieren hacerlo, pero dicen, no, pero pues yo no como. Y surgen preguntas, como por ejemplo, ¿acaso puedo yo servir a Dios siendo una secretaria? ¿Acaso puedo yo servir a Dios siendo un obrero, un doctor? Soy deportista, ¿cómo puedo servir al Señor? Soy un estudiante. La respuesta es, sí pueden servirlo. Y ahí es donde entra nuestra labor como discipuladores. Porque ellos pueden servir a Dios en estas o en cualquier actividad en la que se desenvuelvan. Ahora, esta idea equivocada de que solo nosotros, los llamados al ministerio, si servimos a Dios, ha provocado que no entiendan, el cristiano común, que no entienda que lo que Jesús dijo cuando afirmó, ustedes son la luz del mundo. No lo entienden. Y ahí es donde, repito, tenemos que trabajar con la gente, discipulándola con mucha paciencia, enseñándoles a ser testigos de Jesús, porque ovejas sanas se reproducen. Yo me acuerdo de un pastor literal que tenía una finca y compró unas ovejas, compró 10 ovejas, todas eran hembras, y compró un semental, pero resulta que al mes y medio todas dieron a luz un corderito, venían preñadas, pero estaban bien sanitas. Eran 10 y luego eran 20, y una vez le dije, oye, ¿cómo está tu rebaño? Dice, ya son más de 100. Le dije, órale, pero eran ovejas sanas, ovejas, Lo mismo pasa con la gente. Si son ovejas sanas, se van a reproducir. Por eso necesitan sana enseñanza, sana doctrina, un equilibrio
en el balance del alimento espiritual que les damos para que crezcan sanas y se reproduzcan. Ok, miren, a muchos cristianos, al cristiano común, le parece ilógico que Dios nos demanda vivir una vida santa, ¿cierto? Pero luego los pone en un lugar para trabajar, en este caso, donde hay un ambiente pagano insoportable. Y ellos se turban, porque dicen, ay, es que yo quiero vivir una vida santa, pero ahí donde trabajo, la gente es muy pecadora. La gente se acerca a los pastores y le dicen, pastor, ore por mí. ¿Para qué quieres que ore por ti, hermano? Para que Dios me dé otro trabajo. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues es que donde estoy hay un montón de adúlteros, pastor. Ah, no me digas. ¿Sí? ¿Y qué más hay? No, hay unos pervertidos sexuales. No, pastor, hay un montón de mentirosos. Todos mis compañeros en el trabajo siempre están contando chistes obscenos, se burlan de Jesús, cada rato están maldiciendo. Es terrible, pastor, me siento mal, ya no puedo seguir trabajando en ese lugar. ¿Alguna vez les han pedido esa oración? ¿Y han orado para que Dios les dé otro trabajo? Y se los da, pero a donde los manda el Señor a trabajar hay gente igual. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hacerles entender que ahí donde están es donde deben de brillar la luz de Jesús, pero para eso hay que discipularlos. ¿Entienden? Para eso hay que trabajar con ellos con mucha, pero mucha paciencia. Entonces la pregunta es, ¿acaso habrá un lugar donde no exista gente así en este mundo? Les pregunto, ¿habrá algún lugar? ¿Alguien conoce algún lugar para mandar a los hermanos allí a trabajar? ¿Verdad? Para que todos vivan en su trabajo así santamente y todos así felices, contentos, porque allí no hay gente de ese tipo. Pues no existe un lugar así. Es más, les voy a decir algo, en la gente hay un montón de gente así. En la iglesia hay un montón de gente así, ¿o no? Hasta acá adentro. Entonces, ¿cómo está el asunto? Dios me pide que viva una vida santa y todos los negocios que yo hago los tengo que hacer con gente que es bien pagana. Entonces la gente, si no son discipulados, sus pensamientos se van a contraponer y no entienden, no agarran la onda. Por eso muchos dicen, ay, se me hace tan larga la semana para venir a la iglesia, al lugar donde ellos entienden y creen que todos son super santos, y ya nos damos cuenta que no todos son super santos, ¿verdad que no? O sea, donde quiera hay este tipo de situaciones. Ahora, el punto es que la mayoría de los que trabajan, o de los trabajos, los lugares de trabajo, las empresas, qué sé yo, la mayoría de los que están allí no tienen a Cristo. ¿Sí o no? Ok. Esa es la razón por lo que la gente se comporta como se comporta, porque no tienen a Cristo. Entonces el cristiano, mientras no entienda que a donde va a trabajar, que se debe desenvolver en un mundo lleno de paganos, de gente que no ama a Dios, que no tiene a Cristo, y no puede esperar de ninguna manera que la gente se comporte como cristiano. No deberíamos de asustarnos de cómo la gente se comporta allá afuera, pero nosotros tenemos que hacerles conciencia a los cristianos para que no traten de huir, sino ministrarlos. Espero me está dando a entender. Cada enseñanza, cada tiempo que se tiene para discipularlos, a que sean luz del mundo, a que sean llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio, gente con sabiduría de cómo se conduce, de cómo habla, etcétera, etcétera, y todo eso lleva tiempo, que es donde muchos pastores fracasan, porque no quieren invertir.
quieren métodos rápidos de crecimiento, quieren que la gente, en fin, que cosas que ya hemos hablado. Miren, la Biblia claramente nos dice cómo es la gente de este mundo. La Biblia no se anda en las ramas, no. La Biblia es clara de cómo, y nos describe, ahorita vamos a leer un texto, nada más uno, para ahorrar un poco de tiempo, de cómo a donde quiera que vayamos, escuelas, trabajos, lugares de espectáculo, a donde tú quieras, ahí va a haber gente, decimos nosotros, de lo peor, ¿verdad? Entonces, el cristiano entiende que debe vivir en santidad, pero luego se ve rodeado de todos esos. ¿Y cómo me comporto? ¿Qué hago? Y los estudiantes están en la escuela, se burlan de ellos, oyen cosas, el maestro dice cosas, los alumnos, y no saben qué hacer. Por eso, hermanos, yo insisto en que no perdamos el tiempo enseñando cosas en el púlpito que no son, a veces son como darles nada más papitas fritas y una Coca-Cola. Órale, eso quita un poco el hambre, ¿sí o no? Pero no alimenta. Bueno, ahí va, Gálatas 5:19. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo, que es precisamente un lenguaje muy sencillo, que describe cómo es la gente de este mundo, que nosotros tenemos que entenderlo primero para poder discipular a la gente, saber hacer iglesia y que nuestras iglesias crezcan sanas y de manera natural. Dice Gálatas 5:19, todo el mundo, dice esta traducción, conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Más claro no puede ser. Ahora, tú, primeramente como pastor, como pastores, tenemos que estar conscientes de esto que está enseñando la Biblia. Para nosotros aclararles, enseñarles, manifestarles a la gente de que se van a encontrar todos los días con este tipo de gente. Y ahí es donde entra el discipulado, de prepararlos, capacitarlos, equiparlos. ¿Para qué? Para que sean testigos de Jesús. No hay otra manera, hermano. Este versículo que acabamos de leer y otros describe fielmente las condiciones del lugar o los lugares donde un cristiano común se desenvuelve y vive todos los días. Ningún lugar en el mundo es diferente. Todos son iguales. Ahora, la Biblia dice que no amemos al mundo. Salid en medio de ellos, dice, ¿verdad? Pero si no les enseñamos qué significa, pues ellos van a tener ideas equivocadas. Por ejemplo, en el siglo III, después de Cristo, algunos buenos cristianos, esto es histórico, comenzaron a construir lo que hoy se conocen como monasterios. ¿Sí saben lo que es un monasterio, no? Lugar donde se retiran, donde se aíslan, donde se reclutan, donde se esconden. Ellos, la idea de esta fundación de estos monasterios era para apartarse del mundo. ¿Ustedes creen que esa idea fue buena? Porque entonces, ¿qué significa apartarse del mundo? No significa enclaustrarse, no significa meterse allí y no salir ni tener ningún tipo de contacto allá afuera. No significa eso, apartarse del mundo. ¿Qué sucedió? Bueno, ellos creyeron que se estaban apartando del mundo.
para dedicarse a la oración, etcétera, sin entender que en realidad el mundo está en el corazón de las personas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, todos lo sabemos. Se convirtieron en lugares donde pues hasta la fecha siguen existiendo casos aterradores de abusos. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón del hombre. Entonces, ¿lograron apartarse del mundo? No. De ahí es donde surgen muchas sectas. Vámonos a los bosques de qué sé yo, de Noruega, allá donde, alejados del mundo, porque están las cosas bien feas, donde quiera vemos y salen un montón de sectas raras, hermanos, porque no han entendido lo que Jesús precisamente dijo: ustedes son la luz del mundo, y nosotros insistimos en sacarlos. De ahí viene la idea de la escuela cristiana, la universidad cristiana, el café cristiano, la discoteca cristiana, el antro cristiano. Y el origen de esto es la idea errónea de apartarse del mundo. Ahora vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 14, algo que es contundente, que derriba todas estas ideas erróneas que tienen a muchas iglesias, inclusive apartadas, pero no en el sentido bíblico del mundo. No, pero el mundo lo traemos acá. De allí que tenemos que hablar de la doctrina de Jesús: limpios de corazón, no se dividan, piensen lo mismo. O sea, tantas cosas que hay para enseñar. Fíjense esta oración de Jesús, Juan 17, 14. Dice: yo les he dado tu palabra. Mira, si hoy te murieras, llegas a la presencia del Señor, ¿le podrías decir al Señor acerca de tus ovejas eso? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, si yo me muero ahorita y luego llego allí con el Señor, yo podría decirle: Señor, yo les di tu palabra, yo les di tu palabra. Piénsenlo, para que ya dejen de andar con rollos, y dedíquense a lo justo, porque es injusto, no es justo que dejen la palabra de Dios para hacer otras cosas, y menos en el púlpito. Entonces Jesús dice con una certeza y con una seguridad: yo les he dado tu palabra. Está orando al Padre antes de ir a la cruz. Ahora fíjense lo que continúa, dice: y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora mira el versículo 15. Léelo ahí, pon tus ojos ahí, o no sé si está en la pantalla. Sí, ahí está. No ruego que los quites del mundo. Te reprendo, Satanás, dirían algunos. ¿Por qué? Porque no entienden. Claramente Jesús está diciendo: Padre, yo no te estoy pidiendo, no ruego que los quites del mundo. A ver, ¿cómo está eso? Pues eso es lo que está diciendo. Van a estar en medio del mundo, si no, ¿cómo van a alcanzar a los demás? Tienen que estar en medio del mundo. Pero ahí es donde entra precisamente el meollo del asunto. Tenemos que discipularlos bien para que sepan enfrentar al mundo. Porque por más que pidan: Señor, dame otro trabajo donde no haya tantos adúlteros, Señor, llévame a otra iglesia donde no haya tanta gente, etcétera. No te la va a contestar el Señor. Porque aquí está claro: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira, eso es lo que tenemos que enseñarles. O sea, no le huya, hermano, no le saque.
No, es que ya me voy a salir de esto. No, espérame, hermano. No. Usted tiene que ser luz a los que están en tinieblas. Entonces, ¿cómo quieres salirte? ¿Cómo quieres que...? No, así no es. Dice el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Y Jesús vuelve con contundencia, tu palabra es verdad. Luego dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, ¿con quién se hablaba y con quién lo criticaron? Este es amigo de publicanos, de pecadores. No entendían y lo criticaban. Muchos cristianos no entienden esto, que el Señor nos envía precisamente ahí donde están los que lo necesitan. ¿Se acuerdan de aquella parábola del trigo y la cizaña? Que sembró y cayó la semilla y luego apareció la cizaña. En Mateo 13:38, ahí hay una frase muy importante de Jesús, porque dice que sembró buena semilla, pero miren lo que dice en Mateo 13:38, el campo, ¿donde qué? Donde se siembra la semilla, ¿dónde es? ¿Ya apareció ahí? El campo es, ¿dónde? Díganlo, ¿están dormidos o qué pues? Contesten pues, o están meditando, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. El campo es el mundo. Y hemos hecho de la iglesia el campo. No, el campo es el mundo. Y la iglesia es el centro de discipulado. Traigan, porque va a venir el evangelista. No, es vayan. Es al revés, es vayan. Cada uno, cuando los despides el domingo, bendice a tus ovejas con un buen mensaje que los anime, que los reconforte, que los levante, que los alimente. Y mira, de manera natural, cuando un cristiano está lleno del Espíritu y están sus necesidades suplidas, porque ellos llegan a la congregación, a las reuniones, todos cargados, todos atacados, todos desilusionados, todos cargados, y luego todavía llegan a escuchar tus chistes. Ellos no tienen por qué escuchar eso. Ellos vienen a escuchar una palabra que los levante, que los ministre. Y cuando un pastor hace su tarea, la gente sale fortalecida. La gente sale, mira, no tienes que forzarlos a que testifiquen, solitos lo hacen, porque están llenos del Espíritu, están llenos de la palabra, han sido consolados. Y la señora va al mercado al otro día y luego, ¿cómo está? Buenos días. Pues aquí, la veo muy triste. Pues es que mi hijo, y ahí está. Pero si ni siquiera, si esta cristiana o este cristiano están todos por ningún lado, pues ¿qué ganas le dan de testificar? Piensan, no, yo estoy peor, si le hablo, no, ¿para qué? Va a estar peor la cosa. El campo es el mundo. Dijéranlo, el campo es el mundo. 1 Corintios 5:9 dice Pablo, os he escrito por carta, fíjense este texto, que no os juntéis con los fornicarios. Pero ellos habían entendido mal, como algunos cristianos entienden mal. Y dice el versículo 10, dice Pablo, bueno, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, ellos se habían apartado, salían según ellos del mundo, pero ¿qué hacían adentro? Se dividían, se peleaban, hacían de todo. Algo pasó con los líderes en Corinto, no hicieron su tarea.
Y aunque la hagas, siempre va a haber situaciones, porque seguimos siendo gente con una naturaleza caída que nos seguimos tropezando. Dice Pablo, más bien yo les escribí, pero algunos no entendieron, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Toda fuerte esa, ¿no? Y lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. Los cristianos somos enviados al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso enséñale a tu gente. Los cristianos somos enviados al mundo, no a un lugar santo. No hay, no existen. Somos enviados y plantados en un lugar donde por lo menos 8 horas dedicas de su vida todos los días, de lunes a viernes. Un trabajo. Miren, hay un principio, hermanos. Un doctor, ¿cuál es su potencial? ¿Cuál es su campo de evangelización? ¿Cuál es su campo donde debe brillar la luz de Jesús? Pues el hospital. ¿O no? Entonces, ¿a quién debe de ganar para Cristo? A otros doctores, a las enfermeras, a los enfermos. Yo conocí un hermano, él ya murió, él era un otorrino y incluso venía a operar aquí a Houston, muy reconocido ahí en Guadalajara y en muchas partes. Y era un cristiano y él, cuando yo tenía alguna situación, él me atendía. Y una vez platicando con él, porque pues sí cobran caro, ¿no? Esas operaciones son muy caras. Y dice, fíjate Chuy, que cuando yo detecto un caso así bien difícil, bueno, aunque no sea difícil, siempre oro por las personas. Le digo, mire, yo voy a operar, lo puedo operar, la operación le cuesta tanto, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, voy a orar por usted. ¿Cómo? Sí, voy a orar. Mire, yo soy cristiano y le empieza a testificar. Entonces, voy a orar por usted y en una semana regresa. Bueno, dice, entonces oro por ellos para que el Señor haga un milagro. Dice, mira Chuy, algunos me han dicho, oye, no, pues porque Dios sanaba a muchos. ¿Cuánto le debo? Dice, mira, ya no tienes nada, ya estás totalmente sanado. ¿Y cuánto le debo? No, nada. ¿Cómo? Pues si el que hizo la operación fue Dios. Mira qué manera tan sabia de ganarlos para Cristo. Un obrero tiene que ganar obreros. Un ama de casa, pues, a las vecinas. Mira, es tan sencillo, hermano. Así es como ha crecido Casa de Oración. En cada reunión, aunque sea la de las 8 de la mañana, queremos saber si hay alguien. Siempre hay gente que se le pone de pie y le pone en su corazón. ¿Y quién lo trajo? Pues el compañero. Y como si yo gano a uno para Cristo, pues entiende que ya entiendo un poco más. Entonces, como es mi compañero de trabajo, pues yo estoy cercano a él. Y cuando empieza a enfrentar sus primeras broncas en la vida cristiana, pues aquí, ¿quién es el que lo va a estar ahí? Pues yo, ¿entienden? Pero ¿cómo van a hacerlo si no los capacitamos? Si no sanamos sus heridas con la palabra de Dios, si no los restauramos para que sean cristianos sanos. Miren, cuando menos inténtenlo algunos y se van a dar cuenta. Esos son los principios del Señor. Les voy a contar un testimonio. Hace años, cuando la guerra de Irak, yo recibí un correo y decía, pastor, yo me llamo, no me acuerdo del nombre de la persona, dice, pastor, yo soy un soldado del ejército de los Estados Unidos.
Dice, yo hablo español. Dice, y pues acá estoy destacado en Irak. Y yo soy teniente, algo así. Dice, yo tengo un grupo de soldados y salimos a las misiones que nos delegan. Dice, y una vez yo empecé a sentir una necesidad de Dios. Y en el campamento donde nos refugiamos, ahí hay internet. Y yo empecé a buscar, dice, y lo encontré a usted. Y empecé a escuchar y nací de nuevo. Dice, y por un año estuve, me devoraba. A veces ni dormía y me devoraba las enseñanzas, las enseñanzas. Y luego, dice, empecé a compartirles a otros. Íbamos a las misiones y oraba, Señor, guárdanos la vida. Y cuando terminábamos de hacer la misión, regresábamos y los que yo les estaba compartiendo, oye, ¿qué los videos? Porque luego él les traducía, ¿no? Al inglés. Entonces, pues así quedó. Un día, hermanos, vengo a California a unas conferencias y en un receso que hubo, salgo yo al baño y viene un hombre así de frente, así bien grande, así bien fornido y con el típico corte de un soldado, ¿no? Pero yo lo vi y me dice, tú eres Chuy Olivares, tú eres el pastor Chuy Olivares. Le digo, sí. Dice, yo soy el soldado. Le digo, al que me escribiste, yo soy. Dice, ya me regresaron. Dice, le digo, oye, pero a ver, cuéntame. Dice, mira, sé que estás predicando aquí y yo me enteré y vine. Dice, pero te quiero decir algo. Y me cuenta cómo fue que él estuvo oyendo. Y escuchó algo de esto. Porque esto que estoy compartiendo no son enseñanzas nuevas. Tú las buscas y tienen años. Es más, yo estoy a punto en estos próximos semanas de volver a enseñar esto a la gente, a casa de oración. Y entonces me dice, quiero que sepas, pastor, que quedó una congregación de 60 soldados con un líder allí. Yo, ¿de veras? Dice, sí. Soldados ganaron soldados. Y no era pastor. Pero luego él hizo algo. Traía una mochila y sacó un estuche y lo abre así. Y dice, mire, pastor, y eran 3 medallas. Dice, estas medallas me las dio el ejército de los Estados Unidos por valentía, me explicó. Le digo, pues gloria a Dios. Dice, Dios me ha guardado, soy un hombre cristiano, amo a mi esposa. Luego me dice, se las quiero regalar. Le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, no, es que, no, dice, se las quiero regalar, me dijo. Haga de cuenta como que el Señor le está dando estas medallas. Híjole, me bendijo eso. Pues gánense su medalla. Muchos quieren medalla y no le entran. No le entran, no lo hacen. Ahí las tengo guardadas. Digo, como algo simbólico, obviamente, ¿no? Pero sí me bendijo. Hermanos, tenemos un ejército de soldados ahí. Hay que prepararlos como soldados, como obreros, discipularlos. Jesús nos advirtió lo que íbamos a enfrentar al mundo. Él no lo escondió, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Y también la Biblia nos dice y nos promete que nosotros podemos vencer al mundo. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay que hacerlos crecer en la fe a los cristianos, edificar su fe, alimentar su fe. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue llevado precisamente a Babilonia. Bueno, ustedes conocen la historia cuando pues el Nabucodonosor llegó y pues destruyó todo y tomó cautivo a algunos judíos, un buen número, pero entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que después les cambiaron los nombres a Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Bueno, ustedes conocen todo esto. Ahora, Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8, hay un rasgo bien importante que quiero mencionarles. Dice, porque acuérdense que los pusieron allí para servir. Él nunca se olvidó de que era un hombre de fe. No era un pastor, era un judío común y corriente. Y lo pusieron a servir allí en el palacio. Pero mira lo que dice Daniel 1:8. Todos conocen esto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. La separación del mundo y de las cosas del mundo lo hizo, ¿en dónde? En su corazón. Ahí es donde debemos de trabajar, hermanos, en el corazón de las personas. Y la palabra de Dios tiene ese poder de penetrar hasta lo más profundo, llega hasta los tuétanos. Entonces, necesitamos preparar, discipular a los cristianos que tengan ese propósito en su corazón, que están en el mundo, lo deben de saber, pero que aquí decidan no contaminarse. ¿Sí? La Babilonia o el mundo actual es tan inmoral como el antiguo, como la Babilonia antigua, tanto o más, no lo sé. Entonces necesitamos enseñar a los cristianos, discipulándolos, a que propongan en sus corazones, con convicciones sólidas, que se propongan no mentir. Pues háblales en contra de las mentiras. Que se propongan no hablar malas palabras, que se propongan no mirar las miradas provocativas de la secretaria con minifalda, que se propongan en su corazón. Eso es guardarse sin mancha del mundo. Ahora, esto les va a acarrear burlas, desprecios, injusticias, pero hay que enseñarles y advertirles: te vas a encontrar con todo esto. ¿Y qué hago? Bueno, dedica enseñanzas a eso. Si no, ¿cómo? No van a poder, no la van a hacer, como decimos. Fíjate, en Daniel 6:1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Estoy en Daniel 6:2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Fíjate, Dios, ¿qué hizo? Lo levantó. Lo mismo que hizo con José. En medio de todo lo que enfrentaron, Dios los puso en la autoridad. Hace poco hablaba con un joven. Dice, porque cuando él entró a un trabajo nuevo, le dije: oye, mira, si tú haces esto y esto y esto y esto y esto, mira, Dios te va a bendecir, te va a abrir las puertas y vas a hacer luz. Y hace poco me dice, pastor, fíjese que me acaban de dar una mención honorífica en mi trabajo, fui el empleado del mes. Le digo: no me digas. Dice: sí. Y eso le dio, dice: mire, yo siento que la gente me respeta. Yo sé que se burlan de mí, pero ya empezaron a venir
conmigo y me hacen preguntas, me preguntan, pero está bien adiestrado ese muchacho, bien adiestrado, bien discipulado. Termino con esto. Vamos a ver qué sucedió. Dice que puso a Daniel era uno de esos 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Nada más por eso. ¿Qué hay en cada cristiano? Un espíritu superior, el Espíritu Santo, que puede formar de nosotros testigos fieles de Él, hermanos. Pero insisto, tiene que haber discipulado, tienen que trabajar. No es tómese esta pastilla, cristiano, no, o este método, no, tienen que trabajar. Había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, así como con José, primer ministro de Egipto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No hay que aislarlos del mundo. El campo es el mundo. Ahí es donde cada uno debe de ser luz. Eso es todo lo que les quería decir hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás instruyéndonos no en una metodología, sino en tus principios, en tu palabra. En la visión y en la línea original que tú diste a nuestra congregación Casa de Oración, y que ahora ya no son teorías, Señor, de las que hablamos, sino es algo comprobado. Tú has bendecido la obra, hemos trabajado, la gracia de Dios en nosotros ha sido poderosa. No es que haya sido de nosotros mismos, sino la gracia de Dios en nosotros, que nos capacitó y nos sigue capacitando y nos da la fuerza para continuar. Y al pasar de los años hemos visto el resultado, Señor. Y ahora pedimos que yo te pido en lo personal y en nombre de los pastores que tienen años discipulando, también en nombre de ellos te pedimos, Señor, que los pastores jóvenes abracen tu palabra, Señor. No hay otra manera de hacer iglesia. No tenemos que inventar nada, ya está ahí. Y así, tan claro, ustedes son la luz del mundo. No se pueden esconder, brillen en el mundo, porque tú oraste, Jesús, diciendo: Padre, no ruego que los quites del mundo, no, y no vas a quitar a nadie, al contrario, los vas a mandar. Ahí en su escuela, su trabajo, donde cada cristiano de cada congregación se desenvuelva, ahí va a estar el mundo. Ahí van a estar los hombres malos, las mujeres perversas, pero de ahí fuimos sacados. Y tenemos que entender esto para ser efectivos testigos de Jesús. Danos sabiduría, Señor, para entender y aplicar todos estos principios para hacer tu obra, Señor, como tú esperas que la hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.